En la tercera unidad estudiaremos el tema la biotransformación de los fármacos. ¿Qué sucede con ese fármaco que es administrado en el organismo? Que siendo activo se podría transformar en un metabolito activo o podría darse el caso de transformarse en un metabolito inactivo o, en el peor de los casos, transformarse en un metabolito tóxico. La biotransformación tiene como función principal inactivar aquel fármaco y de esta forma poder ser eliminado del organismo. Y dentro del estudio de la biotransformación, contemplar dos aspectos importantes: lo farmacocinético y lo farmacodinámico, siendo la farmacocinética el efecto del organismo sobre el fármaco, cómo se mueve el medicamento hacia el interior a través del organismo, es decir, contemplar aspectos como lo que es la absorción, biodisponibilidad, distribución, metabolismo y excreción. En cambio, en la farmacodinámica nos interesa saber los efectos del fármaco sobre el organismo, cómo se unen a los receptores y cómo es que se da su interacción química. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a determinar la aparición, duración e intensidad del efecto del fármaco, siendo las vías de eliminación de los fármacos las principales: la orina, las lágrimas, el sudor, la saliva, la respiración, la heces y la bilis. El problema es que el metabolismo de los fármacos está condicionado por una serie de situaciones. Una de ellas, de la velocidad de aparición del efecto farmacológico, de la duración del efecto farmacológico, de la toxicidad del fármaco y de la vía de administración de ese fármaco. Por lo cual, nosotros vamos a contemplar que podrían darse varias situaciones diferentes cuando el fármaco ingresa al organismo. Uno de ellos es que no sufra ninguna transformación, ninguna metabolización y se excrete. Pase por la fase 1 y se transforme en un metabolito y posteriormente se excrete. La tercera opción es que sufra una transformación de fase 1 y pase a metabolito 1 y que nuevamente sufra una transformación de fase 1 y pase a metabolito 1' y posteriormente es eliminado, o que ese metabolito 1' pase por una transformación de fase 2 y se transforme en metabolito 2' y que sea excretado, y si no es excretado, sufra de nuevo una transformación de fase 2 en un metabolito 2' y se excrete. Por lo cual podemos distinguir que las reacciones metabólicas se pueden clasificar de acuerdo al siguiente criterio: fase 1, oxidación, reducción e hidrólisis. Y en las tres vamos a observar enzimas que van a estar atacando al fármaco. Esto lo prepara el fármaco para que pase a la fase 2. La fase 2 es una unión a moléculas endógenas, es decir, conversiones de sustancias polares a hidrófilas. Un ejemplo de esto lo podemos observar en la biotransformación de la aspirina. La aspirina, al pasar por la fase 1, es decir, oxidación, reducción, hidrólisis, se va a transformar en ácido salicílico. Cuando luego pasa por la fase 2, una fase de conjugación, metilación, glucurinación, aminoácidos y acetilación, se va a transformar en un glucurónido del ácido salicílico y obtenemos por lo tanto un producto conjugado e inactivo para que pueda ser excretado. Vamos a distinguir diferentes tipos de reacciones que se van a dar lugar aquí: una reacción de oxidación, epoxidación, hidroxilación, dealquilación, desulfuración, desaminación, hidrólisis y reducciones sobre el grupo carbonilo en general. Las reacciones metabólicas del tipo 1 se clasifican en oxidaciones microsomales y oxidaciones no microsomales, siendo las microsomales hidroxilación aromática, oxidaciones alílica y bencílica, oxidaciones en cadenas hidrocarbonadas, desalquilaciones de amina, éteres y tioéteres y oxidaciones de amina y derivados de azufre. En las oxidaciones no microsomales encontramos oxidación de alcoholes y aldehídos y una desaminación oxidante.
Las reacciones metabólicas de tipo 1 en el organismo pueden ser también de reducción o hidrólisis. Las reducciones, vamos a ver compuestos nitro que se transforman a amina, aldehído y cetona que pasan a alcoholes, alquenos y alquinos se reducen a alcano, sulfóxido a tioéteres y azoderivado a amina. Y en la hidrólisis puede ser de ésteres, amidas y epóxido. En las reacciones de fase 2 de conjugación, trata de producir conversiones de sustancias polares a sustancias hidrófilas. En estas reacciones, los productos metabólicos que provienen de la fase 1 son combinados con compuestos endógenos muy solubles. Estas reacciones son las que son catalizadas por las enzimas transferasa o conjugasa. Y observamos 3 tipos de reacciones de conjugación. Las consecuencias de la biotransformación podemos resumirlas en 5. Que se pueda dar una desactivación del fármaco, una bioactivación, un cambio de actividad, una toxicidad y una aceptabilidad. En el primero, una desactivación, lo observamos en aquellos fármacos que requieren una elevada lipofilia para que puedan ejercer su acción. Se metaboliza y después se vuelve inactivo. La procaína se metaboliza y se vuelve inactiva. Una bioactivación es lo contrario. Los metabolitos que resultan son los que son de utilidad terapéutica en el organismo. Son ejemplos de esto. El paracetamol tiene que sufrir una bioactivación para que se pueda transformar en el analgésico antitérmico. La imipramina sufre una bioactivación en el organismo para que se transforme en un antidepresivo tricíclico. Otra es el cambio de actividad que se presenta de acuerdo al tipo de metabolización. Si, por ejemplo, la iproniacida, que es un antidepresivo, sufre un proceso de desalquilación, entonces se transforma en un isoniazida, que es turbeloculostático. En cambio, si sufre un proceso de hidrólisis, entonces ahora se va a volver una isopropilhidracina. Aceptabilidad es cuando nosotros adicionamos grupos funcionales a los fármacos que son inactivos y por tanto el metabolito es el responsable de la actividad farmacológica. Ejemplo de esto es el caso del cloranfenicol. Cuando es jarabe, este cloranfenicol, nosotros le adicionamos un grupo funcional, el grupo hidroxilo, y entonces ahora se va a transformar en palmitato de cloranfenicol. Y otra consecuencia de la biotransformación es lo que nosotros no estamos esperando, que se dé una toxicidad. En estos casos, algunos metabolitos se pueden volver tóxicos, como por ejemplo, como en el caso de ingerir acetaminofén en altas cantidades, lo que nos puede provocar una metahemoglobinemia, que es una enfermedad que aparece cuando vamos a presentar niveles anormalmente altos de metahemoglobina. Esta aparición es una forma oxidada de la hemoglobina. ¿Por qué razón? Porque va a tener una mayor afinidad para el oxígeno, lo que reduce la habilidad para liberarlo en los diferentes tejidos. Las personas que padecen este tipo de biotransformación, vamos a observar que tienen dificultad para respirar. Estoy hablando específicamente en el caso de que ingieran altas cantidades de acetaminofén. Cianosis, alteración del estado mental, dolor de cabeza, fatiga, mareo y pérdida del conocimiento. Y la sangre va a tener un color característico de marrón chocolate, como en el ejemplo que ustedes observan de la figura. Es una consecuencia de haber ingerido en exceso acetaminofén. Y esta alquilación es irreversible. La ruta metabólica para la metabolización de los fármacos comprende mecanismos enzimáticos
para su eliminación mediante la conversión hacia productos hidrosolubles o de carácter polar, para que puedan ser eliminados por el organismo fácilmente. Los principales órganos biotransformadores son el hígado y los riñones. La vía metabólica de oxidación es la que más destaca, ya que los grupos alquilos o aromáticos carecen de polaridad y que esto se lo concede el átomo de oxígeno. Muchas gracias.